presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que la subida del petróleo, del precio del barril de petróleo en el mercado internacional, provocado por este conflicto entre Estados Unidos, Israel contra Irán y la interrupción del flujo de combustible en el estrecho de Hormuz, traerá mucho dinero, estoy citando sus palabras, para Estados Unidos, en franca referencia a la producción nacional de crudo. Trump insistió en que su prioridad ahora es destruir el programa nuclear iraní. Pero ¿cómo nos afecta este tema a los dominicanos, a República Dominicana? Y cuando hablo afectar positivo o negativo, si así fuera. Por en algunas personas, ministros, hemos escuchado que no hay por qué preocuparse, que estamos preparados. Por otros, incluyendo el presidente de la Cámara de Diputados, dice que nos va a afectar y que hay que prepararse. Por otro lado, hemos escuchado a voces de la oposición que reclaman al gobierno convocar el gabinete económico para trazar una serie de medidas. Entrevistaba al doctor Leonel Fernández esta semana y sugería que se buscara una solución también pensando en el continente, en el área sobre todo, quizás una suerte más renovada de Petrocaribe, que países productores de petróleo en el área nos pudieran ayudar con esa factura petrolera que se pagara con bajos intereses, etcétera. Al final, ¿cómo debemos prepararnos o quedarnos tan tranquilitos como una fotografía ante esta realidad? ¿Qué debemos hacer? Para hablar un poco de este tema, me place muchísimo conversar esta tarde con el profesor y economista Juan del Rosario. Don Juan, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme y buen almuerzo a la audiencia, ¿no? Así es, buen provecho, buen provecho. Cuénteme usted su parecer breve sobre esto que estamos viviendo entre lo que dice Trump, lo que dicen los funcionarios por acá y lo que dice la oposición del otro lado. Bueno, es un proceso, un conflicto que todavía está en curso, ¿no? Y que parecería muy rápido uno predecir qué pasaría en la economía mundial y de manera particular en la economía dominicana. Sin embargo, los efectos ya comienzan a verse. En el caso de la economía mundial hay una preocupación sobre el tema del petróleo, el flujo de petróleo y sobre el gas. En el caso nuestro, bueno, todos vemos que el petróleo en los últimos casi 5 años no había llegado a la cifra de $80 el barril. Sin embargo, pues ahora supera. Yo estuve consultando hoy las páginas de derivados y están presentando precios del petróleo sobre $93 a futuro. Quiere decir que la presión hacia el alza pues es fuerte. Hay un elemento que es importante, también se afecta el gas. Y en el gas, que yo pienso que es donde está la mayor preocupación en estos momentos para la República Dominicana, por el tema de los fertilizantes. Muchos fertilizantes son elaborados con derivados del petróleo y del gas, y podrían subir y eso podría golpear seriamente a nuestra producción agropecuaria. Yo pienso que es un elemento que hay que tomar en cuenta. Ahora dígame algo, perdone que le interrumpa. Sí. Usted, a propósito que toca el tema del gas, hay muchas plantas de generación de electricidad en nuestro país que utilizan el gas, en este caso el gas natural. ¿A ese usted se refiere? ¿Hay que tener esa variable también en cuenta? Sí, hay que tenerla en cuenta. Lo que me refería era al tema de los fertilizantes, porque más del 70% de lo que nosotros producimos utiliza fertilizantes y muchos Claro. de ellos son de origen químico, y esto generaría un efecto generalizado sobre los precios de productos que son alimentos. Por eso se entraba ahí. Con el caso de las plantas eléctricas, y hablemos del subsidio al sector eléctrico, pues obviamente que se dispararía y esto afectaría las finanzas. Creo que en el corto plazo, una de las variables que nos va a afectar menos es el precio de combustibles como la gasolina. ¿Por qué? Porque el precio que nosotros estamos pagando de la gasolina, 293 pesos, es el reflejo de un precio de los combustibles a $120.
Y nosotros en los últimos 5 años hemos tenido precios de petróleo por debajo de ahí. Fíjese que el gobierno no hizo ningún intento de aumentar el precio de los combustibles para esta semana y creo que lo va a hacer así. Ahora, eso va a presionar las finanzas públicas y pudiéramos tener un déficit por encima. En cuanto al tema del gas y al petróleo, el subsidio al sector eléctrico, que ya supera los 2.000 millones de dólares al 2025 y que apunta que va a continuar subiendo, pues también eso afectaría a las finanzas del gobierno. Yo pienso que el gobierno va a ser precavido, muy precautorio en el tema de traducir estas alzas en lo inmediato a los precios de los consumidores. Y creo que el subsidio, tanto al sector eléctrico como a los precios de los combustibles, va a subir siempre y cuando el precio del petróleo no supere los 100 dólares, que esto en el escenario que estamos está muy cerca de producirse. Yo pienso que hay varios elementos aquí que pudieran estar influyendo para que la economía dominicana pues sea impactada de manera negativa. Por ejemplo, no solamente hablamos de petróleo, también hablamos de mercancías que vienen de nuestro principal socio comercial fuera de los países con los cuales tenemos tratados, incluyendo Estados Unidos, que es China. De China vienen muchos materiales de construcción y ya, artículos de toda índole que pudieran estar viéndose afectados y pudieran verse afectados por 3 razones. Un aumento en el costo de producción de esos bienes, un aumento en el costo de los fletes, cuyo seguro se va a encarecer por el tema de riesgo que representa tanto cruzar el estrecho de Hormuz, como también porque se estaba planteando como vía alternativa el estrecho de Bab el-Mandeb, algo así, que es el que está por Yemen. Si Yemen también dijo, bueno, yo voy a preparar también mis militares para la guerra. Y entonces pues, y también con el tema de las piraterías que se producían por ahí a los barcos, yo creo que no resulta una alternativa viable. Y lo otro es el tipo de cambio. En el caso dominicano, el tipo de cambio ha estado en una franja muy volátil, subiendo y bajando. Y, por ejemplo, la semana pasada teníamos petróleo sobre 59.50 y ya hoy estamos hablando de petróleo sobre 62, perdón, de tasa de cambio sobre 62.40. Si sube la tasa de cambio, si suben los costos de producción, los costos de flete, eso pues obviamente que va a generar un proceso inflacionario y pudiéramos estar cerrando el año con una tasa de inflación por encima del 5%, que sería superior al rango meta establecido por las autoridades del Banco Central. También, ¿por qué no decirlo? Como usted decía, positivo y negativo, en lo inmediato las remesas podrían aumentar, toda vez que en este mes Estados Unidos inicia los procesos de devolución de impuestos. Bueno, por esa parte, porque le iba a preguntar, bueno, ¿y cómo aumentar la remesa? Porque la gente en Estados Unidos, por ejemplo, el precio de los combustibles domésticos, o sea, la gasolina, ha aumentado. Y la gente tiende ante situaciones de esta a guardar su dinerito, ni siquiera meterlo en un banco ni ahorrarlo, sino tenerlo ahí debajo del colchón. Y decía, bueno, pero ¿por qué la remesa? Bueno, usted daba un dato, ahora se produce una devolución a los ciudadanos acá de los impuestos que ya pagaron y que se le deducen y el gobierno le devuelve una parte. Y lo otro es la presión migratoria que continúa y que ya no solamente va hacia las personas inmigrantes de hecho ya ilegales, sino también a migrantes legales que tienen determinadas condiciones, y entonces eso genera mucha incertidumbre, mucho temor, y el dominicano prefiere mantener su dinero aquí en el país y no en Estados Unidos, porque no sabe en qué momento va a ser objeto de una deportación sin tener el tiempo para retirar sus ahorros y remitirlos. Creo que las remesas nuestras van a continuar creciendo a corto plazo, fruto de esos eventos. Sin embargo, decir obviamente e insistir en que internamente
yo creo, soy de lo que se inscribe en que el gobierno debe comenzar a prepararse y que no hay blindaje ni para la economía mundial ni para la economía dominicana en este escenario. No lo hay. Si se prolonga el conflicto, pues la situación va a ser peor. El turismo, nosotros anclamos nuestra economía en el turismo. De los 46.000 millones de dólares que recibimos cada año por concepto de turismos, de exportaciones, inversiones, pienso que nadie va a viajar en tiempo de incertidumbre. Las personas prefieren permanecer en sus países. Por tanto, el flujo de turistas hacia la República Dominicana podría haberse afectado si este conflicto se prolonga, ¿no? Más allá de lo que se ha previsto, que alrededor de un mes. Y yo pienso que aún el conflicto entrando en un proceso de cesación o de un compás de espera, yo pienso que la incertidumbre sobre la economía mundial va a continuar. Un elemento que yo pudiera apostar que no se va a afectar tanto es la inversión extranjera. ¿Por qué no se va a afectar tanto? A pesar de que los inversionistas prefieren mantener sus recursos en sus países de origen, no es menos cierto que en los sectores en que la inversión extranjera se está colocando son sectores altamente incentivados por el Estado dominicano, como es el turismo, como es la zona franca, como es el mismo sector eléctrico también, en donde también se están haciendo inversiones. Eso es lo que pienso. Yo creo que la mayor preocupación de las autoridades debe estar en que el poder de compra de los ciudadanos comunes no continúa afectándose. Si hay algo que afecta a la política de un país es la inflación. Los políticos le temen mucho a los procesos inflacionarios porque producen cambios de gobierno. Así es. Dígame algo, en materia de ciudadano de a pie, ya usted ha dicho, bueno, ha presentado el panorama incluso entre lo positivo y lo no tan positivo. Eh, ¿Para qué debemos prepararnos? Hay que tomar medidas extraordinarias en casa. ¿Qué debemos hacer en cuanto a la familia en medio de esta situación? Que hay que sumarle, o sea, venimos arrastrando el impacto que dejó o que sigue dejando la guerra con Ucrania. Recordemos los commodities, cómo se dispararon, etcétera. Guerra que no ha concluido. Y lo mismo con este nuevo conflicto, que es el conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel. ¿Eso cómo nos impactaría como familia? ¿Qué debemos hacer para enfrentar esto? Bueno, dado que la mayor amenaza es que se va a afectar el poder de compra de la población, yo pienso que hay que ser mucho más, tener mucho más precaución en tema del gasto. Yo creo que hay que tratar y decir ahorro para personas que ganan por debajo del costo de la canasta familiar, ¿verdad? Resulta casi una burla, pero sin embargo yo pienso que es el momento en donde la familia tiene que ser muy precavido al momento de gastar, es decir, irse a lo necesario. Aquellos gastos que no vamos a decir superfluos, sino que se pueden postergar, yo pienso que es de sabio no hacerlo. Pienso también que tanto empresas como gobierno, igual que lo hicieron en la pandemia, deben ir preparándose para que la economía dominicana continúe funcionando, continúe operando. Creo que el gobierno debería de prestar atención a sus programas sociales y que las empresas deberían de tratar de que los empleos se preserven. Porque al final, si se preservan los empleos, las familias van a recibir ingresos que luego van a gastar y se va a producir un efecto como de círculo virtuoso, ¿no? En donde se produce y se gasta, y eso va a mantener por lo menos a flote la economía dominicana durante este año. Creo que hay un reto muy fuerte para el gobierno y es de mantener un nivel de crecimiento de 4.5% como se ha proyectado para 2026. Eso va a ser un reto si este conflicto sigue. Pienso que también la familia tiene que tener mucho cuidado con el tema del financiamiento. ¿El financiamiento para qué?
Hay artículos que en momentos de incertidumbre pasan a ser, aunque sean necesarios, pasan a ocupar una posición de segundo orden. Y creo que hay que ser muy precavido también con el uso del financiamiento. Qué bien. Bueno, pues ahí está el panorama y la explicación bien detallada y precisa en torno a este conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel, cómo impactarían los precios de los combustibles, el detalle del gas natural, tanto para el tema de los fertilizantes, tanto para la generación de electricidad, tema de las remesas de los dominicanos en el exterior hacia su país, buen detalle ese, también el tema de las inversiones, pero sobre todo prepararse como familia ante cualquier eventualidad, dosificar el gasto, ver cómo priorizamos realmente lo más importante en la familia en estos tiempos para no complicarnos y volvernos locos. Ya les decía, aun cuando el precio del combustible en República Dominicana se ha mantenido estable, porque está subsidiado, estamos claros de eso. No es porque se rige, porque si sube, sube y si baja, baja, aquello que vimos alguna vez. Hay un compromiso del Estado de mantener un subsidio hasta un tope del precio del barril de petróleo. Si se pasa de allí, comienza a fluctuar el precio de la gasolina y de todo lo que vemos en las estaciones de combustible. ¿Estamos claros de eso? Creo que el tope era $120 el barril si pasaba. Hoy estaba, nos decía el profesor, que sobre los 90 y tantos precios, el 93 dólares el precio del barril que ha aumentado. Y ya ustedes ven. Perdón, Cavada, Sí. decía en las operaciones de mercado de derivados, no necesariamente quiere decir que al final del día ese sea el precio. El precio final. Pero Exacto. lo que estoy hablando es de la tendencia hacia el alza. Hacia el alza. Y si pasa de los $120, olvídese del subsidio para nosotros, que ha ido acomodándose, como bien decía el profesor, se ha mantenido el precio estable de los combustibles. Pero ya ven la filosofía de Trump, no importa que suba, le favorece por el tema del uso del crudo doméstico en los Estados Unidos, además de que está recibiendo ahora el petróleo que se extrae de Venezuela y se está refinando en Texas. Entonces, todo eso le favorece para ingresar más dinero, independientemente de los 11.000 millones de dólares que se dice ha gastado en solo este mes o en lo que lleva la guerra con Irán. 11.000 millones de dólares. Óigame qué cifra más bonita. Señor Cavada, un mensaje clarito para el gobierno dominicano que no produce petróleo. Si Estados Unidos espera aumentar los ingresos por concepto del petróleo, ¿qué significa eso para los países que no lo producen? Que van a gastar más. Claro. Porque habrá que comprarlo al precio que se decida, que está favoreciendo al principal productor, que es en este caso Estados Unidos. Hablo de los que estamos de este lado del mundo, no estamos pensando en China ni nada por el estilo. Pues profesor, gracias por sus opiniones e incluso consejos y recomendaciones para todos de cara a esta situación mundial que pudiera de alguna manera afectarnos positiva y negativamente a la economía en la República Dominicana. El profesor y economista Juan del Rosario, acompañándonos en este magazine que no tiene nombre.